Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 4. Batalla de Cadia. Capítulo 2. Batalla de Cadia. El buque insignia del almirante Spile, un portaaviones clase Némesis conocido como Martillo de Luz, emergió de la disformidad al sistema Cadia, justo en el corazón de la furiosa batalla. Cualquier hombre normal podría haberse sentido confundido por la situación, como muchos de los miembros de su tripulación que trabajaban en el puente, pero el almirante Spire había cambiado. Su mente estaba llena de todo tipo de información, especialmente sobre Alaya, pero la dejó a un lado. Lo único que importaba ahora era que Cadia estaba en peligro y que, por gracia del emperador, había sido entregado aquí para cambiar el rumbo. Spire estaba en el puente, sus ojos contemplando la caótica escena que tenía ante él. Las naves de la Armada Imperial y las naves del Caos estaban enfrascadas en un combate mortal, y sus armas llenaban el vacío con destellos cegadores y explosiones silenciosas. Spire no perdió el tiempo. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Consígueme un informe completo sobre el estado de nuestras fuerzas. Quiero saber la disposición de cada nave imperial en el sistema. Mientras el oficial se apresuraba a obedecer, Spire estudió la holopantalla táctica. La situación era desalentadora. El imperio estaba muy superado en número y muchas de sus naves sufrieron graves daños. La flota del caos, reforzada por la llegada de las legiones traidoras, aprovechó su ventaja sin piedad. Pero Spire no había llegado tan lejos para aceptar la derrota. Era un maestro de la guerra en el vacío y haría que el enemigo pagara un alto precio por cada centímetro de espacio. El oficial de comunicaciones regresó con la información solicitada. Spire lo absorbió rápidamente, su mente acelerada mientras formulaba un plan. Abrió un canal para todos los buques de guerra de la Armada Imperial. Este es el almirante Spire para todos los buques de guerra de la Armada Imperial. Estoy tomando el mando de esta batalla. Formen en mi nave insignia y esperen nuevas órdenes. Hubo un momento de silencio, y normalmente ningún capitán de la Armada Imperial ni oficial de mayor rango escucharía afirmaciones tan extrañas. Verificar tales órdenes tomaría horas, pero Spire agradeció al emperador y a Alaya las bendiciones que le otorgaron como espíritu heroico. Su habilidad personal carisma de rango se activó y cada armada imperial, desde los oficiales más bajos hasta los oficiales más altos, escuchó, obligados por medios sobrenaturales, un coro de agradecimientos de los buques de guerra de la Armada Imperial. Si el carisma de Spire fue una razón para que pensaran siquiera en escucharlo, entonces su leyenda como el héroe de la 12ª Guerra Gótica. Bajo la dirección de Spire, la Armada Imperial comenzó a reagruparse y reorganizarse. Los barcos dañados retrocedieron para efectuar reparaciones, mientras que barcos nuevos avanzaban para ocupar su lugar en la línea. Spire posicionó su propia nave en el corazón de la formación, liderando desde el frente. La flota del caos, sintiendo el cambio en las tácticas imperiales, avanzó para atacar. Pero se encontraron frente a un enemigo mucho más coordinado y decidido. Spire orquestó sus barcos como un director de orquesta al frente de una sinfonía. Fintó y maniobró, sacando al enemigo de su posición y luego atacando con precisión devastadora. Su buque insignia estaba siempre a la vanguardia, con sus poderosas armas cortando las filas enemigas como una guadaña a través del trigo. Lenta, inexorablemente, la marea empezó a cambiar. La flota del caos, a pesar de su número y furia, no pudo resistir la brillante táctica de Spire y el coraje renovado de las fuerzas imperiales. Cuando la batalla alcanzó su clímax, Spire se mantuvo erguido en su puente, con los ojos brillando con la luz de la victoria. El imperio no caería ese día. No bajo su supervisión. Lord Solar Macharius se materializó en la superficie devastada por la guerra de Cadia, su ornamentada armadura brillando bajo la espeluznante luz del ojo del terror. El comandante legendario, un espíritu heroico convocado por voluntad del emperador, y Alaya, hicieron un balance de la terrible situación que se encontraba ante él. Las fuerzas del caos habían lanzado un asalto masivo contra el mundo fortaleza, buscando finalmente atravesar la puerta de Cadia y desatar sus repugnantes legiones sobre el imperio de la humanidad. Los defensores imperiales lucharon con sombría determinación, pero fueron superados en número y perdieron terreno.
Macharius avanzó, su mera presencia causó que los maltrechos guardias imperiales lo miraran con asombro. Con una voz que resonó por todo el campo de batalla, Lord Solar emitió sus primeras órdenes. Hombres de Cadia, soy Lord Solar Macharius, regresado a ustedes en esta hora más oscura por la gracia del emperador. Únanse a mí y juntos arrojaremos a estos herejes y traidores de regreso al ojo del terror. De manera similar a como lo afectaron las leyendas anteriores de Spire, Macharius recibió un impulso increíble en su autoridad al ejercer la habilidad carisma de rango X. Ningún guardia imperial cuestionó la imposibilidad de que un líder muerto hace mucho tiempo y el más grande líder de la guardia imperial apareciera de la nada. Simplemente sabían que el legendario Lord Solar Macharius había llegado y estaba tomando el mando. Ni siquiera Kreed, el gobernador planetario de Cadia, sintió la necesidad de luchar contra el gusto por el mando. La moral de los defensores imperiales se disparó cuando se supo que Lord Solar Macharius estaba tomando el mando. Macharius comenzó a organizar a las dispares fuerzas imperiales en una defensa cohesiva, y su genio estratégico ya estaba planeando la derrota del enemigo. Las columnas de tanques ocuparon nuevas posiciones a sus órdenes, estableciendo zonas de exterminio para masacrar a los traidores astartes. Las baterías de artillería lanzaron fuego limpiador sobre las hordas de cultistas. Las disciplinadas filas de Kasrkin y Shock Troopers formaron una línea casi inquebrantable. Bajo el liderazgo de Macharius, el rumbo de la batalla comenzó a cambiar lentamente. Las fuerzas del caos, que parecían estar al borde de la victoria, ahora se vieron obligadas a retroceder y sangrando por cada centímetro de suelo cadiano. Sin embargo, Lord Solar sabía que la verdadera amenaza aún no se había revelado. Podía sentir la presencia malévola de Abaddon el Saqueador, señor de la Guerra del Caos, esperando su momento. El plan del saqueador de liberar la fortaleza Blackstone y destruir Cadia debe detenerse a toda costa. Macharius se preparó para transmitir órdenes a las naves de la Armada Imperial en órbita cuando encontró a un compañero espíritu heroico que ya estaba al mando de la batalla en el espacio. Dado que el vacío estaba bajo el control de manos experimentadas y confiables, Macharius centró su atención en su especialidad. Guerra planetaria. Comenzó a ladrar órdenes mientras los guardias imperiales obedecían sin hacer preguntas. Lord Solar sabía que se perderían muchas vidas en la batalla que se avecinaba, pero ese era el precio que debía pagarse por la supervivencia de la humanidad. Con una oración final al emperador, Macharius lideró la carga, decidido a cumplir su destino y defender el imperio hasta su último aliento en los devastados campos de batalla de Cadia. Abaddon el Saqueador estaba en la cubierta de mando del Planet Killer, sus ojos ardían con furia apenas contenida mientras observaba las pantallas tácticas. El asalto a Cadia no se desarrolló según lo previsto. A pesar de las vastas legiones del caos desplegadas contra los defensores imperiales, el rumbo de la batalla parecía volverse en su contra. Los informes inundaron desde la superficie y el vacío, cada uno más incrédulo que el anterior. Las fuerzas de la Guardia Imperial en Cadia, que deberían haber estado desmoralizadas y desmoronadas, de repente estaban luchando con renovado vigor y coordinación. En el espacio, las maltrechas naves de la Armada Imperial se habían recuperado y ahora estaban ejecutando audaces maniobras, atacando el corazón de la flota del caos. Pero fueron los nombres de los comandantes enemigos los que realmente hicieron dudar a Abaddon. Lord Solar Macharius liderando la Guardia Imperial en la superficie. El almirante Spire al mando de la Armada Imperial en órbita. Imposible. Ambos hombres llevaban mucho tiempo muertos, leyendas perdidas en las brumas de la historia imperial. Abaddon golpeó con el puño la consola de mando, haciendo que la cubierta temblara. ¿Qué engaño es este?, gruñó, su voz mezclada con amenaza. Macharius y Spire son polvo y huesos. No pueden liderar las fuerzas imperiales. Sus subordinados, temerosos de la ira de su amo, se apresuraron a dar respuestas. Mi señor, aventuró un alma valiente, hay rumores entre el enemigo. Dicen que el propio emperador ha enviado a estos héroes de regreso para defender Cadia en su hora más oscura. La risa de Abaddon fue dura y burlona. El emperador, ese cadáver en el trono dorado no tiene poder aquí. Esto es algún engaño, una estratagema para socavar nuestra justa cruzada. Sin embargo, mientras hablaba, un destello de duda carcomía la mente del saqueador.
Había visto muchas cosas extrañas y terribles en sus largos siglos de servicio a los dioses oscuros. ¿Podría haber algo de verdad en estos rumores? ¿Podría el emperador, en su desesperación, haber encontrado una manera de resucitar de la tumba a sus campeones? No, pensó Abaddon con fiereza. No se dejaría llevar por ideas tan tontas. El imperio era débil, un edificio podrido esperando ser derribado. Ningún fantasma del pasado pudo detener el inexorable avance del caos. «Tráeme a Sarapistón», ordenó Abaddon, refiriéndose a su consejero hechicero. «Debemos encontrar una manera de romper este punto muerto. La fortaleza Blackstone debe ser desatada sobre Cadia, sin importar el costo». Mientras sus secuaces se apresuraban a obedecer, Abaddon se volvió hacia las pantallas tácticas, con los ojos ardiendo de determinación. Macharius, Spile, no importaba. Al final, eran solo hombres y todos los hombres podían ser quebrantados. El saqueador vería caer Cadia y temblar al imperio ante el poder del caos. Y si tuvo que arrancar personalmente los corazones palpitantes de estos héroes resucitados para que así fuera, que así fuera. El capitán Thor Garadón estaba en el puente del Phalanx, con los ojos fijos en las pantallas tácticas que tenía ante él. La batalla de Cadia había dado un giro repentino e inesperado, cuando dos humanos mortales aparentemente habían resurgido de entre los muertos para tomar el mando de Cadia. Hace apenas unos momentos, parecía que el imperio estaba al borde de una victoria milagrosa, reforzado por el increíble liderazgo del Lord Solar Macharius en tierra y el almirante Spire en el vacío. Pero ahora la marea estaba cambiando una vez más. Las fuerzas del caos, que habían estado en plena retirada, de repente avanzaron con renovado vigor. Astartes traidores y hordas de cultistas se estaban materializando en la superficie de Cadia en cantidades asombrosas, abrumando a los defensores imperiales por su simple peso numérico. En órbita, nuevas naves de guerra del caos se trasladaban desde la disformidad, con sus cascos retorcidos y pulsando con energía malévola. La mente de Thor Garadón se aceleró mientras intentaba darle sentido a este repentino cambio. ¿De dónde habían venido estos refuerzos? ¿Qué oscura brujería habían empleado las fuerzas del caos para inclinar la batalla tan dramáticamente a su favor? Los transmisores de voz crepitaban con súplicas desesperadas de ayuda a las asediadas fuerzas imperiales en Cadia. Incluso Macharius y Spile, a pesar de toda su brillantez estratégica, parecían en apuros para detener la marea de este nuevo ataque. Los puños de Garadón se apretaron mientras observaba cómo las pantallas tácticas pasaban de un mar verde a un océano rojo. Las fuerzas del caos avanzaban hacia los pilones de Cadia, las antiguas estructuras xenos que mantenían a raya la disformidad. Si esas torres cayeran, el ojo del terror se expandiría sin control y el imperio quedaría expuesto a las depredaciones de los poderes ruinosos. Sin embargo, había esperanza cuando Garadón miró a la imponente figura sentada en el trono de mando detrás de él. El primarca Rogal Dorn, padre genético de los puños imperiales, meditó en silencio, con los ojos cerrados y el rostro como una máscara ilegible. Rogal Dorn medió mientras el peso de los cambios que se habían extendido por el imperio desde su muerte presionaban sobre él. La verdad imperial, el principio rector que una vez unió a la humanidad e impulsó la Gran Cruzada, ahora era poco más que un recuerdo que se desvanecía. En su lugar, dominaron la superstición y la ignorancia, y la búsqueda de conocimiento y progreso fue sofocada por el miedo y el dogma. Era un trago amargo, reflexionó Dorn, que las mismas cosas que él y sus hermanos habían luchado tan duro para erradicar, las religiones falsas y las creencias irracionales que una vez habían dividido a la humanidad, ahora se habían convertido en los cimientos del imperio. El culto imperial, con su deificación del emperador y sus rígidas doctrinas, era ahora la fuerza dominante en la galaxia. Para un campeón de la verdad imperial como Dorn, un maestro del reino material que siempre había valorado la razón y la lógica por encima de todo, esta nueva realidad era difícil de aceptar. Había dedicado su vida a liberar a la humanidad de las cadenas de la fe y la superstición, a guiarla hacia una era de iluminación y progreso. Ver todo por lo que había luchado, todo por lo que tantos de sus hermanos e hijos habían muerto, pervertido y retorcido hasta convertirse en algo irreconocible, fue un dolor que le cortó profundamente el alma. Dorn podía sentir la preocupación que irradiaba la tripulación del puente, las preguntas no formuladas que flotaban en el aire.
Acudían a él en busca de orientación y tranquilidad ante un futuro incierto. Pero incluso el estoico primarca de los puños imperiales se quedó sin palabras. El imperio había cambiado, tal vez de manera irrevocable, y todos tendrían que encontrar una manera de adaptarse y resistir en esta nueva era de oscuridad. Por ahora, todo lo que Dorn podía hacer era afrontar las pruebas que se avecinaban con el mismo coraje, disciplina y lealtad inquebrantable que siempre habían sido las características distintivas de los puños imperiales. Rogal Dorn, primarca de los puños imperiales, estaba firme en el puente de mando de la falange, con la mirada fija en la furiosa batalla que envolvía a Cadia. Las fuerzas del caos estaban a punto de triunfar, e incluso la brillantez estratégica combinada del Lord Solar Macharius y el almirante Spire estaba siendo llevada al límite por el implacable ataque del enemigo. Pero a Dorn no se le había concedido esta segunda oportunidad en la vida para ver cómo se desmoronaba el imperio. Era un primarca, un semidios de la guerra, y ahora, como espíritu heroico, poseía un arma aún mayor. Su noble fantasma, la Séptimo Legión. Con un pensamiento, Dorn convocó todo el poder de los puños imperiales, convocando a todos los guerreros, vehículos y buques de guerra que alguna vez habían servido bajo el estandarte de la Séptimo Legión. Pero esto no era una mera fuerza espectral. Todos y cada uno de ellos habían renacido en carne y hueso, y sus cuerpos y equipos habían sido restaurados al pináculo de la tecnología imperial de la era de la Gran Cruzada. En la superficie de Cadia, los asediados defensores imperiales de repente encontraron sus filas reforzadas por una marea de astartes vestidos de amarillo. La llegada de la Legión de los Puños Imperiales fue un espectáculo digno de contemplar, un momento glorioso que quedaría grabado para siempre en los anales de la historia del imperio. La armadura MK-7 Aquila se encontraba junto a la antigua armadura de cruzada MK-2 y la venerable armadura de hierro MK-3, un testimonio de la larga e histórica historia de la Legión. La armadura Aquila, con sus líneas elegantes y sistemas avanzados, representaba el pináculo de la tecnología imperial, mientras que la cruzada y la armadura de hierro, con sus placas marcadas por la batalla y su antigua heráldica, hablaban de siglos de servicio ininterrumpido al emperador. Los exterminadores con armadura táctica de Renaud de Patrón Indomitus marcharon hacia adelante con sus hermanos con armadura Catapracti, sus pesadas pisadas sacudieron el suelo debajo de ellos. El patrón Indomitus, una maravilla de la ingeniería imperial, proporcionaba a sus portadores un nivel incomparable de protección y potencia de fuego, mientras que la antigua armadura Catapracti, con sus detalles ornamentados y su silueta descomunal, infundía miedo en los corazones del enemigo. Land Raiders y Predators rugieron por el campo de batalla, con sus motores aullando con la furia del imperio. Los Land Raiders, verdaderas fortalezas sobre orugas, encabezaron el asalto imperial, y sus armas pesadas escupían muerte con cada salva. Los Predators, veloces y ágiles, flanqueaban las posiciones enemigas, y sus cañones automáticos y láser derribaban al enemigo con despiadada eficiencia. En lo alto, vuelos de cañoneras Thunderhawk y cañoneras Stormtalon llenaron los cielos, con sus motores chirriando mientras se lanzaban a la batalla. Los Thunderhawks, enormes transportes capaces de transportar escuadrones enteros de astartes a la refriega, lanzaron fuego sobre las posiciones enemigas, mientras que los Stormtalons, ágiles naves de ataque, danzaron en el aire, con sus cañones de asalto gemelos y sus cápsulas de misiles causando estragos entre los enemigos. Rangos del caos. Las fuerzas del caos, que recientemente habían estado a la ofensiva, ahora se encontraron frente a una legión renacida, una ola imparable de poder imperial. Los puños imperiales, hijos de Rogal Dorn, habían llegado para defender el imperio en su hora más oscura, y no descansarían hasta que el enemigo fuera completamente aplastado bajo sus botas blindadas. Con bolters disparando y espadas sierra chirriando, los puños imperiales cargaron hacia adelante, una marea amarilla de retribución que no sería negada. En órbita, la propia falange parecía brillar con poder renovado, y sus antiguos sistemas vibraban con energía apenas contenida. El poderoso fuerte estelar, una reliquia de la Gran Cruzada, había resistido innumerables batallas y había salido victorioso una y otra vez.
Ahora, frente a las fuerzas del caos, la falange se alzaba como un bastión de esperanza y desafío contra la oscuridad invasora. Desde sus bahías de lanzamiento, surgió una flota de poderosos buques de guerra, cada uno de los cuales era un testimonio de los constructores navales de la Gran Cruzada. Las barcazas de batalla, con sus cascos adornados con la orgullosa heráldica de los puños imperiales, avanzaron para enfrentarse al enemigo de frente. Los cruceros de ataque, elegantes y mortíferos, flanqueaban a las naves más grandes, listos para asestar ataques precisos contra objetivos clave. Cuando la flota de los puños imperiales se acercó a la armada del caos, sus baterías de armas y salvas de torpedos atravesaron las retorcidas naves del enemigo. El vacío se iluminó con los destellos de innumerables explosiones mientras las dos flotas chocaban en una lucha titánica por la supremacía. Los barcos leales, con sus cascos brillando con la luz dorada de la gracia del emperador, se mantuvieron firmes contra el ataque de la flota del caos. A bordo de la falange, los puños imperiales estaban preparados para repeler cualquier ataque de abordaje, con sus volters y espadas sierra ansiosos por probar la sangre de los herejes. Los hijos de Dorn, siempre vigilantes e inflexibles, ocuparon sus puestos con sombría determinación, dispuestos a dar sus vidas en defensa del imperio y la memoria de su primarca caído. A bordo del Planet Killer, Abaddon el saqueador observó con incredulidad cómo su gran ofensiva se desmoronaba ante sus ojos. El poder de un primarca, amplificado por el poder mítico de un espíritu heroico y reforzado por el equipo y los vehículos legendarios de la Gran Cruzada, no era algo que ni siquiera el saqueador pudiera superar. Abaddon había arrojado todo lo que tenía contra los defensores de Cadia. Innumerables legiones de marines espaciales del caos, enjambres de entidades demoníacas y algunas de las máquinas de guerra más temibles de la galaxia. Sin embargo, de alguna manera, contra todo pronóstico, el imperio se había mantenido firme. El coraje incondicional de las tropas de choque de Cadia, la fe inquebrantable de la adepta sororitas y el liderazgo incomparable del primarca regresado habían demostrado ser demasiado para que incluso el señor de la guerra del caos pudiera conquistar. Mientras la marea de la batalla se volvía inexorablemente en su contra, Abaddon sintió una sensación desconocida surgiendo en su alma ennegrecida, el amargo aguijón de la derrota. Durante milenios había sido el arquitecto de la perdición del imperio, una fuerza imparable de destrucción y ruina. Sin embargo, allí, en el umbral mismo de su triunfo final, la victoria le había sido arrebatada de las manos. Con una maldición final, Abaddon ordenó a sus fuerzas retirarse, con el amargo sabor de la derrota ceniza en su lengua. Cadia, aunque maltrecha y sangrando, no caería ese día. El saqueador juró que la victoria del imperio duraría poco. Regresaría y la galaxia temblaría ante su ira. Pero por ahora, no podía hacer nada más que aceptar esta humillante derrota y comenzar a planificar su próximo asalto contra el débil emperador Cadáver y sus secuaces. Y así, Rogal Dorn, primarca de los puños imperiales, se mantuvo erguido sobre el puente de la falange, con su legión dispuesta ante él en toda su resplandeciente gloria. El imperio había cambiado en los largos milenios transcurridos desde su última resistencia, pero una cosa permaneció constante: el coraje, la lealtad y la voluntad indomable de los puños imperiales. Y con eso, Dorn sabía que sin importar los desafíos que pudiera traer el futuro, la Séptima Legión siempre estaría lista para defender el imperio de la humanidad, hasta el fin de los tiempos. Santa Celestina flotaba sobre la superficie devastada por la guerra de Cadia, con sus alas de luz dorada extendidas, mientras contemplaba el caótico campo de batalla que se encontraba debajo. La Santa Viviente había respondido a las desesperadas oraciones de los defensores cadianos, descendiendo desde lo alto para prestar su poder sagrado a la lucha contra las fuerzas del caos. Sin embargo, mientras observaba el flujo y reflujo del conflicto, Celestine se sintió invadida por una profunda sensación de confusión e inquietud. Los acontecimientos que se desarrollaban ante ella no se parecían a nada que hubiera presenciado en sus largos siglos de servicio al dios emperador. La repentina aparición del Lord Solar Macharius y el almirante Spile, dos héroes legendarios del imperio que hace mucho tiempo pasaron a ser mitos y leyendas, fue un milagro que desafió toda explicación. Celestine había pensado que su presencia era una señal de la intervención directa del emperador, un testimonio de la terrible gravedad de la amenaza que enfrentaba Cadia y el imperio en general.
Pero a medida que avanzaba la batalla, el Santo Viviente comenzó a sospechar que había otra fuerza en acción. La forma en que Macharius y Spire comandaban sus fuerzas, la asombrosa presencia y coordinación que mostraban, la extraña aura de poder que se aferraba a ellos como una segunda piel, todo insinuaba una influencia que era decididamente de naturaleza no imperial. Y luego llegó la llegada de Rogaldorn y todo el poder de la Legión de los Puños Imperiales, renacida y restaurada a su antigua gloria. Celestine se dio cuenta con un repentino impacto de claridad que esto no era obra del Dios Emperador. El Señor de la Humanidad, incluso en su poder divino, estaba limitado por los límites del universo material. No podía simplemente hacer que un primarca y su legión volvieran a existir por capricho. No, esto apestaba a algo completamente diferente, un poder que era a la vez familiar y completamente extraño para el Santo Viviente. ¿Fue esto obra del Dios recién despertado en la disformidad? La conciencia gestal de la humanidad, en su desesperación por preservar el imperio, había traspasado los límites de la vida y la muerte para convocar a estas figuras legendarias de las páginas de la historia. Mientras observaba a Dorn y sus puños imperiales atravesar las líneas del caos como un mazo dorado, Celestine se encontró lidiando con una crisis de fe. Si Alaya podía ejercer tal poder, si podía reformar la realidad misma para adaptarla a sus fines, ¿qué significaba eso para el Dios Emperador y el credo imperial? ¿No eran más que herramientas en manos de una fuerza más vasta e impersonal? La Santa Viviente sacudió la cabeza, desterrando esos pensamientos blasfemos de su mente. Tenía que confiar en el plan del Emperador, aunque no pudiera comprenderlo por completo. Alaya era un misterio, pero era un misterio que servía al imperio y a su gente. Y ahora mismo, con el destino de Cadia en juego, eso era todo lo que importaba. Con una oración final al Dios Emperador, Santa Celestina levantó su espada ardiente y se lanzó a la refriega, lista para luchar y morir por el bien del imperio, sin importar qué manos ocultas pudieran guiar su destino. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que leen? ¿Es bueno, malo o mediocre? ¿Alguna recomendación para mejorar? Por favor hágamelo saber. Gracias por leer.